recibir a... En un rato está también, estoy apurado, está Claudio Sucho en un rato, pero ahora está ¿Qué tal, Diego? Javier Milei. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, tu frase viva la Te libertad. manda disculpas mi hermana porque no pudo venir. No importa, ya. Cosas que pasan en Cosas los que avatares de pasan. la vida. ¿Fue a México con vos? Sí, estuvimos juntos en México. ¿Cómo es? Vos vas a dar una charla y es como las películas de Rocky en donde ella está en la esquina y te habla al oído y te dice cómo tenés que subirte al ring. ¿Cómo es esa dinámica de lo que vos le decís el jefe? A ver, Cari tiene un conjunto de tareas, digo, de las que históricamente se ocupa de llevar mis cuentas. Por otro lado, otra cosa que hace es, por ejemplo, ahora que estoy en esta actividad, por ejemplo, organiza los actos. Los actos que nosotros hacemos requieren una logística muy complicada. Es como armar un recital, digo, algunos parecen hasta casi recitales de los Rolling Stones, por decirlo de alguna manera. Y eso implica en términos de habilitaciones, en términos de... Vos sabés que, por ejemplo, del sonido necesitas una habilitación especial, hay una cuestión de las luces, hay una cuestión del sonido. ¿Vos lo de los Rolling lo dijiste por algo en particular? No, bueno, digo, porque es mi banda de rock and roll favorita. O sea, entonces, pensá que yo a los Rolling Stones los vi, creo que 13, 14 veces. Las dos, 3 veces vino a Argentina, ¿no? Fui a todos los recitales menos a uno. O sea, hicieron 5, 2 y 3. O sea, 15 veces, yo fui 14. ¿Hay algo como de showman tuyo arriba de rockstar? ¿Vos cantaste, tenías una banda? Claro. Lo que pasa es que yo tuve una banda de rock and roll. O sea, se llamaba Everest, la banda, y yo cantaba. Y justamente era una banda tributo a los Rolling Stones. ¿Y qué temas tocabas de los Rolling? ¿Qué cantabas de los Rolling? Y tocábamos Satisfaction, Shepping Jack Flash, Brown Sugar, digamos, Honky Tonk Women. ¿Y vos cantabas las letras y las doblabas? Sí, bueno, hacía lo que podía, ponele. Vos sabés que una de las cosas que me pasó cuando yo empecé a salir con Daniela, nosotros... Daniela la cantante. Daniela la cantante, claro, pero Daniela es conocida por temas populares, pero ella de formación es cantante lírica. O sea, canta en serio. Y entonces, bueno, cuando por momentos, digamos, nos divertíamos cantando. Y ahí empecé a sentir tanta vergüenza que dije, no canto más. Porque ella no te estaba... porque ella canta muy bien y yo, digamos, decir que ladro sería ofender a los perros. A tus queridos perros. A todos en general, en particular a los míos. Bien, estábamos en los shows, pero yo quiero preguntarte por ir a los platos calientes. Sí. Todo el programa estuvimos preguntándonos acerca de si hay una real intención de buscar cierto equilibrio fiscal en Batakis, si Cristina está en silencio, por ahora no condena nada de lo hecho por Batakis, tampoco lo respalda. ¿Hay ahí algo que vio y se asustó? ¿Tenés alguna idea de qué pasó ahí y por qué hasta ahora está apoyando, aunque quizás no lo suficiente a Batakis, porque los dólares no formales siguen moviéndose? Vamos por partes. A ver. Yo estaba acá en tu programa el día que anunciaron que Batakis iba a ser ministra y estábamos acá en vivo. ¿Y yo qué te dije? Que iba a ser un desastre. Pasaron 2 semanas y se confirma que es un desastre, que no es una persona idónea para el cargo, que repite todas las cosas que han hundido a la Argentina y por ende, es más, yo antes de que hiciera el anuncio, ahí el tema del anuncio tiene 2 problemas. En general vos los anuncios que lo haces el viernes cuando cierran los mercados. ¿Justamente para qué? Para que haya todo un tiempo que los mercados puedan procesar la nueva información. No lo haces una hora antes de que abran los mercados. O sea, eso ya es una muestra de incompetencia. Lo otro, que yo lo anticipé en un tuit, dije, va a fingir una ortodoxia que no tiene. Y efectivamente fue lo que quiso fingir en el anuncio y efectivamente nadie le creyó. Y después hay otro tema que todavía es más delicado y es que yo te dije que no importa lo que hagan, va a salir mal. Porque básicamente este gobierno no tiene credibilidad.
Para que vos un anuncio sea creíble tiene que tener dos partes, no es cualquier cosa, no es eso, es algo muy concreto. Una es reputación. Reputación es un concepto mirando al pasado. Tiene que ver con la forma en que vos te fuiste comportando a lo largo de tu trayectoria. Claramente, el caso de Alberto es espantoso. A la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra, al otro día vuelve a cambiar. Y por otra parte, otro problema que vos tenés tiene que ver con la consistencia. Y la reflexión que yo dejaba ese día era, mirá, aun cuando vos llamaras a Friedman, a Mises, a Rothbard, a Hayek, a Menger, a Adam Smith, a los mejores, aún así va a terminar mal. Porque la reputación de este gobierno está minada. Terminar mal. Bueno, fíjate que, mirá lo que son los datos. La inflación no para de acelerarse, primer punto. O sea, estamos camino con una trayectoria hacia niveles de inflación arriba del 85% anual. Probablemente ya estemos a una aceleración que va arriba del 100%. Se te dispararon todos los dólares. Fíjate que, mirá esto. Argentina, el riesgo país es 2.800 puntos básicos casi. Pero si vos mirás los bonos cortos es 5.500. Si vos mirás un seguro de default, el riesgo país es arriba de 10.000, ya no operan. Para que te des una idea, los bonos de Sri Lanka, ¿viste el despiole que hay en Sri Lanka? Cotizan entre el 40 y el 50%. Los de Argentina cotizan a menos del 20%. Pensá que los bonos rusos, cuando fue la primera hecatombe de la globalización, por decirlo de alguna manera, y defaultearon en el 98, llegaron a 31%. Es decir, Argentina tiene más riesgo que Ucrania, que tiene 130.000 soldados rusos adentro del país. Eso es Argentina. Y Batakis no cambió nada de eso. Lo único que hizo fue acelerarlo. Lo que yo ¿Por qué lo aceleró? Porque no es alguien apto para el cargo. A ver, lo voy a poner en datos para que se vea. Argentina, si cumple con los números pactados, tendría un déficit primario de 3,5 del PBI, 2 de intereses te vas a 5,5 y 3,5 de cuasi fiscal te vas a 9. A ver, el Rodrigazo estalló con 14. La tablita cambiaria de Martínez Dios, vos no sé si te acordarás, pero el que apuesta al dólar pierde, Lorenzo Sigó, con 11 estalló. Por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín estalló con 8. La convertibilidad con 7. Tenemos 9. Se llama piña. Si yo miro la situación... Repetí, ¿9 qué? 9% de déficit fiscal consolidado en términos de PBI. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínate si suben más empresas públicas, o sea, ya estás en 10 pisos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenés toda la configuración fiscal de una de las grandes crisis de la historia argentina. Pero además, tenés un desequilibrio monetario que es más que el doble del que tenías previo al Rodrigazo. ¿El Rodrigazo qué fue? Fue una situación donde hubo una bestia, un bruto, José Bell Helbart, que justamente es, según Batakis, el mejor ministro de Economía de la historia argentina. O sea, una bestia total. Los que defienden a Helbart lo separan de Celestino Rodrigo. Y claro, obvio que lo hacen, porque es alguien que hizo déficit fiscal, lo financió con emisión monetaria, metió controles de precios súper represivos, tenía un control represivo del sistema financiero, y entonces en un momento se quedaron sin dólares. ¿Y qué hizo la rata? Escapó, huyó. Y cuando vieron, el único que estuvo dispuesto a sincerar las variables, que fue Celestino Rodrigo, le explotó la cara. Pero la culpa es de Celestino Rodrigo, que sinceró, o de la bestia de Helbart, que durante su periodo del plan de inflación cero fue un desastre. Entonces, en ese contexto, hoy tenemos un desequilibrio monetario que es el doble. ¿Y por qué es importante? Porque ¿cómo se corrigen los desequilibrios monetarios? ¿Vos querés que se corrigen con una fuerte suba del PBI o con una disparada de precios? Una disparada de precios. Fíjate que la inflación, que venía al 30% en el año 75, trepó al 180. Y al otro año, trepó a 400. Y la pobreza, de 5 pasó a 25%. Vos imaginate que hoy, si la inflación viene viajando al 85 anual, multiplicás por 6 la inflación. O sea que si tuvieras un desequilibrio similar al del Rodrigazo, a la previa, vos estarías llevando la inflación arriba del 510%.
No solo eso, el problema más grave es el problema social. ¿Por qué? Porque vos de 5% de pobres pasaste a 25%. Hoy estás arrancando de 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Me comprendés que sí, no te da la matemática para la multiplicación y eso se arregla con un desastre social? ¿Qué medidas Bueno, se arregla, estructurales debieran tomarse y cuánto tiempo tardaría para que los sectores más desfavorecidos empiecen a estar mejor? Porque si hay que entrar a quirófano, va a haber un largo tiempo de mucho sufrimiento. ¿Está bien tomada la metáfora del quirófano, de las reformas estructurales? Me permito disentir. Explícame. Todos los programas de ajuste de shock, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. En todos aumentó la actividad, aumentó el empleo y aumentó el salario real. Quiere decir que no hay un dilema entre shock y gradualismo. Es más, todos los gradualismos terminaron mal y siempre van a terminar mal en Argentina, porque cuando vos haces un ajuste que implica un aumento del ahorro, tiene que tener contrapartida de inversión. Pero acá no lo va a ver. a tierra. Espera. Sí. Lo primero es aclarar qué es lo que puede funcionar y lo que no va a funcionar nunca. El gradualismo no va a funcionar nunca. Lo único que tiene chance de funcionar es el shock. Entonces, ahora, ¿dónde es el shock? ¿Cuáles son las reformas que yo estoy proponiendo? Que el ajuste no lo pague el sector privado, que es el que genera riqueza, sino que el ajuste lo pague la basura de la casta política. En ese sentido, yo hablo, por ejemplo, en el plano fiscal del plan motosierra, es decir, fuerte recorte del gasto público para poder bajar impuestos. ¿Pero qué del gasto público? Por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipio, eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, no como lo hizo Aranguren, que lo hizo gradual y mal. Vos lo que tenés que trabajar es sobre el total de la ecuación económica financiera del contrato. Bueno, ahí tenés un ajuste bastante grande. Y además tendrías que sumarle, por ejemplo, yo estoy dispuesto a avanzar en la eliminación directamente de las empresas públicas, es decir, que todo pase al sector privado, ¿sí? Porque, digamos, ahí tenéis también casi de un punto del PBI de déficit. Y para mí hay que terminar con los regímenes de privilegios para la política. Entonces, eso te da un ajuste que puede oscilar según en qué momento del tiempo te pares, entre 10 y 12 puntos del PBI. Mirá si tenés para bajar el gasto público, para bajar impuestos. Antes que vos llegaras, vos Israel, ya estábamos hablando con Florencia Arieto sobre los bloqueos a empresas de camioneros. No vamos a demonizar a todo el sindicalismo porque para mí me parece injusto, pero hay algunos gremios que son más complicados. ¿Qué harías vos, Javier Milei, en esta eliminación de las empresas públicas con los sindicatos fuertes, estatales, que se te van a plantar? La ley se cumple. ¿Cómo es eso? La ley se cumple. Hay un derecho a transitar. Vos no podés violentar el derecho a transitar. La ley se cumple. Lo que se estipule en el Código Penal, pagarás las consecuencias por no cumplir la ley. Y vos... El orden, y esto, digamos, más allá de... El orden no es ni de derecha ni de izquierda, es orden. Si vos decidiste jugar con estas reglas de juego, se respetan. Si vos cerraras una empresa pública, tendría seguramente mucha... Pero, por ejemplo, jugar con ese para conocerte a vos. Te doy el caso, por ejemplo, de aerolíneas. Sí, ¿qué harías? Se la voy a entregar a los empleados. ¿Sabés cómo sufren los empleados las consecuencias de los parásitos de la política que los hacen quedar mal? Entonces, nada, que quede en manos de los empleados. ¿De los empleados que son? ¿De los líderes, de los pilotos, de los referentes sindicales? Todos los empleados de la compañía, pasa a ser de las compañías. ¿Pero con qué plata? ¿Con subsidios que el Estado ¿Qué les subsidio? sigue? Se acabó el subsidio. O sea, gerencien ustedes, que son háganse cargos de la públicos empresa como empleados privados. Claro, y que se queden con la empresa y que la operen como, digamos, ellos consideren que es mejor. La van a autodepurar seguramente. ¿Seguro? Estoy seguro. Y si no, te terminarán quebrando y van a tener un problema más grande. ¿Lo hablaste concretamente? Porque cuando alguna vez lo charlamos acá, el teorema de Baglini, cuando estás lejos, soñás. Repudio el teorema de Baglini. Bien, pero no me quiero meterme con eso. ¿Hablaste con alguna de la gente de aerolíneas? ¿Te conocen? Los empleados están fascinados porque yo vuelo en vuelos de línea generalmente. De aerolíneas. Sí. ¿Y qué te dicen?
Nada, están felices con que, digamos, o sea, se van a poder sacar el lastre político y poder llevar ellos adelante la empresa. Si ellos saben lo que trabajan, lo que valen, y, digamos, si saben que ¿Cuál es una frase que vos recordás que te hayan dicho en un avión o...? No, pero aparte, digamos, me piden selfie, lo hacen con mucha alegría. O sea, es un evento muy lindo. Bueno, en realidad todos los eventos son muy lindos. Y en dependencias públicas, que vos decís, vos sos muy anti empresa pública o la privatización. Es un oxímoron la empresa pública. La empresa pública tiene que ver con emprender, con crear. Digamos, todo lo que tiene que ver con el sector público tiene que ver con destruir, con robar, con violencia. Es un oxímoron hablar de empresa pública. ¿Y qué te van diciendo? Porque si suponen, digamos, mientras no tenías chance, pero vos te va bien en los números, después podemos hablar si bajaste un poco o no, etcétera, en tus números. ¿Cómo, cuando te encontrás con la realidad de la viabilidad de tus ideas, si son posibles o no, qué costos sociales tendrían? Es que el costo social, en el ajuste que yo he diseñado junto a mis equipos, lo paga la runfla de la política, no la gente de bien. Déjame sospechar y decirte, el plan motosierra, que me imagino que es muy atrapante para los que van a ser cortados por la motosierra, pero que tiene mucho punch como nombre, dicen, la política tiene un alto contenido simbólico, el recorte, y es necesario. Pero eso no te arregla el déficit fiscal. Pero fíjate que las partidas que yo te mencioné son todas partidas muy grandes. La obra pública puede estar en 3 puntos del PBI según el momento. Las transferencias discrecionales son 5 puntos del PBI, piso. Es decir, las empresas públicas es 1 punto del PBI, la jubilación de privilegios es otro punto del PBI, los subsidios económicos van en camino a ser entre 4 y 5 puntos del PBI. ¿Los aportes a los sindicatos son, en un gobierno hipotético de Javier Milei, obligatorios o voluntarios? Yo creo que hay que modificar la ley laboral en Argentina. Tenés que pasar de este sistema donde se le trata de dar seguridad a los trabajadores vía un montón de regulaciones. Y en realidad, si vos necesitas contratar un seguro, contratás un seguro, no tomar todas medidas para generar el efecto del seguro sin un seguro. Lo voy a explicar. Yo te estoy diciendo de los aportes que se le descuentan a es que hay que ir hacia una desregulación del mercado laboral. Hay 7 millones de argentinos que están en el mercado informal por culpa de las regulaciones fascistas. El empleo privado genuino no cambió de 6 millones de personas en los últimos 11 años. Es una locura, Diego. Entonces, quiero explicar este concepto porque es muy importante. Suponete que vos querés salir a la calle y sos una persona con una profunda aversión al riesgo. Bueno, vos podrías contratar seguros, podrías poner, no sé, triple cinturón de seguridad, cuádruple airbag, no sé, ponerle todo lo que quieras, el motor que sale despedido, o sea, todo lo que vos quieras. Casi como que andás en un tanque, por decirlo de alguna manera, en la medida que no violente el marco legal que la sociedad ha establecido. En ese contexto, esa es una forma. Ahora vos tenés una forma más salvaje, que es la que hace el Estado. Por ejemplo, prohibirle a todos que salgan a la calle cuando salís vos, es una locura. Bueno, las regulaciones del mercado laboral están hechas así. Uno, ¿por qué entiende de dónde aparecen? Y aparecen porque no hay oportunidad de trabajo, porque no se crea nuevo trabajo, porque los salarios reales se destruyen. Es decir, un país que no crece. Pensá que Argentina hoy tiene un PBI per cápita que es 16% inferior al del 2011, está en línea con el del año 73 y una productividad del año 50. O sea, tenés un problema de novela en Argentina. O sea, no tenés oportunidades, no se crean puestos de trabajo y encima tenés un problema de la inflación galopante. Con todo ese contexto, lo lógico es que la gente se sienta asustada de perder el trabajo. Ahora, querer arreglar el problema con esas regulaciones, en lugar de resolver el problema, genera un problema más grande. Fíjate que los empleados formales son 6 millones, ¿sí? Y 7 tenés afuera. O sea, ahí tenés un problema grave. Entonces, vos lo que tenés que pasar es, de ese sistema, que es un sistema que lo que hace es distorsionar la señal de precio y por ende no te permite crear puestos de trabajo, tener que ir a un sistema donde la señal del salario sea una señal limpia y que de esa manera vos puedas contratar trabajadores libremente y que no sea un problema, que cuando vos contratás a alguien no te estés comprando un problema. ¿Le das bolilla a las encuestas? Mira, miro porque no puedo ser tan irresponsable, pero en el fondo sé que muchas de esas encuestas están operadas con una caja muy grande y también, digamos, sé entender eso.
¿Qué pensás de los que dicen, mira, es como a Milei le plantean algunos temas en donde lo fuerzan a patinar o él patina? Es como te van tirando cáscaras de banana y vos vas y pisás. Es decir, ¿qué harías con pollitos? ¿Les quitarías los órganos a los pollitos? Y como vos te subís a todas las que te van tirando. ¿Tenés alguna reflexión sobre vos mismo en ese sentido? Sí, como esta cosa de aplíquele libre mercado a todo. A ver, órganos, donar, todo. A ver, hay varias partes de la dimensión. La primera es que claramente el gobierno de la ciudad, que es el que más me opera, básicamente descubrió que soy un fundamentalista de la verdad. Y si yo tengo que elegir entre mi imagen y decir la verdad, siempre elijo decir la verdad. Al menos mi verdad, al menos desde mi visión. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay una lectura deshonesta de los hechos. Por ejemplo, si vos me vas a preguntar filosóficamente, yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Ahora, ¿cuál es el punto con eso? El punto es que si vos me vas a preguntar por filosofía, entonces no deberías mezclarlo con la política, porque es algo intelectualmente deshonesto, es sucio, es horrible. Es decir, es una forma berreta de operar a una persona. Entonces, porque la realidad es que, mirá, yo, por ejemplo, estoy en la carrera presidencial, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, si yo soy presidente, ¿sabes que no hay anarcocapitalismo? Y si hay anarcocapitalismo, no hay presidente. Entonces... Pero eso no se entiende bien, Javier. Bueno, está bien. Yo es que... pero, a ver... Déjame subirme a tu lógica. Como vos sos un fundamentalista de la verdad, no queda para alguna gente claro si vos vas a ejercer el anarcocapitalismo o no. Más fácil. Pregunta. ¿Yo qué cargo tengo en este momento? Diputado. Diputado, sí, nacional. Sí, ahora, ¿cuál es el punto central? Yo estoy dentro de las lógicas del sistema y juego con las reglas del sistema. Yo respeto el sistema. De hecho, mi batalla fundamental hoy es la discusión contra el statu quo, que es lo que yo llamo la casta. Dentro de la casta están los políticos ladrones, están los empresarios, es decir, los empresarios prebendarios, y están también los sindicalistas que no representan a sus trabajadores, sino que en realidad representan sus propios negocios. Entonces, esa es la batalla. Y, digamos, o sea, ¿por qué, digamos, vamos a estar discutiendo sobre el mundo que no existe si el mundo que existe tiene un montón de restricciones, que tiene lo que se llama restricción de Estado? Por ejemplo, esta mesa es un rectángulo. Y a mí me gustaría que fuera ovalada, pero ¿sabés qué? Es un rectángulo. Y querer discutir que es ovalada es, por decirlo de bastante tonto. Y aparte hay otro tema adicional. Pero vos entendés lo que yo te planteo. Yo entiendo perfecto lo que vos me has dicho. Te puede gustar o no cómo piensa la economía Milei, pero ahí él pisa en terreno firme. Si vos lo llevás a adopción de niños o cosas... No, bueno, después están las mentiras. Porque yo dije que, por ejemplo, rotundamente que yo estoy en contra de la venta de niños. ¿Sí? Y sin embargo, aún así, como les servía para operar, digamos, difundieron la mentira. Es decir, agarran, dicen mentiras y difunden mentiras. O sea, yo eso lo tengo claro. Ahora, si vos después le decís que estás difundiendo una mentira, te dicen, te estás metiendo con la libertad de expresión. No, estoy diciendo que estás mintiendo. Es decir, ¿qué querés que te cuente? Por ejemplo, cuando empezaron a mentir y operar, no, Milei no va a venir a tal sesión, y después terminé yendo. O, por ejemplo, cuando decían, no, Milei va a votar en contra de la boleta única. ¿Qué voté? Voté, digamos, a favor de la boleta única. Entonces dicen, no, miren la contradicción de Milei. ¿Qué contradicción? Siempre dije lo mismo. Que tal sesión es importante y él está viajando para dar una conferencia. Eso es falso. Porque solo falté a una sesión que estaba amañada. ¿Cuál era? Que el resultado estaba determinado, que fue la de cuando me fui a Colombia. Y la votación, o sea, fue, pero absoluta mayoría. O sea, con lo cual, que en realidad, además, era una tomada de pelo, porque era una supuesta reducción de impuestos, sí, pero como en realidad no meten el mecanismo de ajuste automático, hay que estar de vuelta dentro de 3 meses rogándole a los políticos de vuelta que
ajusten eso. Es una cargadurez eso. ¿Alguien te propuso coachearte, prepararte, ayudarte para el discurso público? Pero el problema es que si vos me coacheás, dejo de ser Javier Milei. Me convierto en otra basura más de los políticos de la casta. Es como que, ¿me entendés? Vengo a una nota con Diego. Entonces, a ver, ¿qué dicen los focus group? Y te contesto en función de los focus group. Pero es una locura eso. Es decir, yo te voy a decir lo que pienso. Y en función de lo que pienso, te puede gustar o no. Pero, ¿sabés cuál es el problema? Porque si no, no tenés mandato. Entonces, vos, si me votás a mí, vos sabés lo que voy a hacer. Sabés que no te voy a subir los impuestos, que voy a tratar de bajarlos, ¿sí? Que le voy a pasar con una motosierra al gasto público, que voy a hacer reformas pro mercado, que voy a hacer todo lo posible que esté a mi alcance para eliminar el Banco Central, terminar con la moneda del político argentino y que se erradique definitivamente la inflación en Argentina. Vos decís, yo soy un fundamentalista de la verdad, que es toda una definición. De mi verdad. Sí, de tu verdad. Porque puedo estar equivocado. O sea, hoy tengo una forma de cómo veo las cosas. Y en esa visión, si yo trabajé sobre esa idea, digamos, la voy a defender hasta las últimas consecuencias. ¿Qué supones vos que es lo más políticamente incorrecto que propones vos o que pensás vos sobre temas de agenda? No, lo que es lo políticamente incorrecto. Algo que vos digas, yo sé que yo esto lo pienso, es complicado lo que yo pienso porque va muy contra lo que piensa mucha gente. Mirá. De temas sensibles. No, a ver, para hacerlo más fácil, lo que es la mayor incorrección política es que voy contra los chorros de la casta. Es decir, voy contra los privilegios de la casta. Cuando yo, por ejemplo, planteo la eliminación del Banco Central para que no haya más peso, en realidad lo que estoy diciendo es que quiero eliminar la moneda que emite el político argentino porque básicamente no puede valer ni excremento si es la moneda que emite el político argentino y si los políticos argentinos no sirven ni para bono. Entonces, eso claramente es una... Pero ¿sabes lo que pasa? Que los políticos nos roban a los argentinos de bien con el señoriaje, que es la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. ¿Sabes cuánto se llevó este gobierno de ladrones que tenemos ahora en los 2 primeros años? En términos de señoriaje, es decir, financiamiento del déficit con emisión monetaria. 11 puntos del PBI. Esa es la incorrección política. Decirle a los políticos que son unos ladrones y sacar las herramientas que utilizan para robarle a la gente, tanto de un lado como del otro. Es decir, porque ponerte a favor de la existencia del Banco Central es de chorro. Si el Banco Central fuera independiente, como es en Perú, ¿para qué tenés que dinamitarlo? Pero de vuelta, si vos no querés estafar a la gente, ¿para qué lo querés tener entonces? ¿Cuál es? A ver, lo voy a hacer con un ejemplo para que se entienda el problema de la estafa. Suponete que estamos en una economía que hacemos transacciones en monedas de oro. Entonces, todos los precios están determinados en oro. ¿Qué pasa ahora? Viene un amigo mío, un físico y un químico que me descubren la forma de convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico y le aplicamos esta metodología y lo convertimos en oro. Si yo lo tengo guardado en mi casa, ¿hay algún problema con eso? No. ¿Por qué? Porque es solamente una falsificación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero meter lingotes adentro de la economía y te digo, mirá, Diego, tengo un lingote, ¿me lo cambiás por otro lingote tuyo? ¿No te resultaría raro? Entonces, como te resulta raro, te digo, mira, Diego, te doy 2 lingotes de los míos por uno del tuyo. Digo, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, te das cuenta que es una estafa. Entonces, pero no lo hacen tan burdamente los políticos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, es como que empezar a fraccionarlo en monedas y te las mezclan con las monedas buenas para que no te des cuenta. Bueno, pero ¿cuál es el efecto final? Que la cantidad de oro en la economía, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces el poder adquisitivo del oro, ¿qué pasa? Cae. Y todos los precios de expresión en unidades de oro sube. ¿Te das cuenta? La inflación que deriva del señoriaje es una estafa. ¿Y quién se beneficia de eso? El que lo recibe primero. ¿Y quién es el que lo recibe primero? El primero que lo recibe es los políticos. Entonces todas esas defensas que hacen son inmorales porque están defendiendo el robo. Y te voy a decir algo de la independencia. Sí. El Banco Central, durante la convertibilidad, era absolutamente independiente. Tenía una regla monetaria muy clara y bien dura, tenía el consenso de la sociedad porque ganaba elecciones
Y te voy a decir algo más, toda la estructura contractual de la economía estaba montada en eso. Y cuando los políticos ladrones argentinos, que son los del que se vayan todos, del 2001 o 2002, y que se quedaron todos, y que están generando un nuevo desastre social, ¿sí? Cosa que no estalla porque los delincuentes y los quilomberos están adentro del gobierno, ¿sabes qué? Necesitaban financiar el déficit fiscal, ¿sabes qué hicieron? Se llevaron un puesto del Banco Central y a todos los argentinos. Javier Milei, gracias por haber venido hoy No, domingo, por favor, gracias a vos, Diego, un placer. Gracias.